Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Hoy es jueves 19 de mayo. Sean todos bienvenidos a este espacio donde se predica la palabra de Dios, donde se expone el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A toda la iglesia cristiana El Calvario les mando un cordial saludo, esperando que todos estén bien, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, la participación y la comunión con el Espíritu Santo también. Deseo de todo corazón que Dios sea bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus trabajos, pero que también que todo lo que pase por sus manos lleve fruto al 100%. Hasta el día de hoy, jueves 19 de mayo, podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios ha sido fiel, que Dios ha manifestado su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. La reflexión del día de hoy, la reflexión bíblica del día de hoy va a seguir basada en el Salmo número 23, en su versículo número 4 y versículo número 5, el cual lo voy a leer para ustedes y esperando que todos también sigan la lectura, ya sea en sus casas con sus Biblias o si la tienen en su teléfono, pues de igual manera. Les voy a leer todo el Salmo, haciendo énfasis en el versículo número 4 y en el versículo número 5. La Biblia dice de la siguiente manera, repito la cita, Salmo número 23. Jehová es mi pastor, Salmo de David, versículo número 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendícenos a través de la exposición de tu palabra, Dios mío, que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón también esté dispuesto para escuchar tu voz, Señor, pero también que podamos llevarla a la práctica, como dice en tu palabra, que seamos hacedores de la misma. Te damos gracias. Si alguno de mis hermanos ha tenido un mal día, una mala semana, o está pasando por problemas o por diferentes tipos de problemas que muchas veces tenemos en el caminar contigo, ruego que tú los bendigas en el nombre de Jesús y que seas obrando favorablemente, Señor. Amén y amén. Salmo número 23, el día de hoy vamos a analizar o vamos a enfocarnos en los versículos número 4 y versículo número 5 de este Salmo de David. Como bien lo hemos mencionado, el Salmo 23 es el Salmo más leído de toda la Biblia, el Salmo más recitado, el Salmo más cantado. A lo largo de estos 6 versículos, el rey David expresó muchas cosas que había en su corazón. Bien podemos decir que este Salmo pues, es la tesis del rey David. No sabemos bajo qué circunstancias él las habrá escrito, pero a lo que leemos o por lo que leemos, pues nos lleva a pensar que David, el rey David, pasaba por algún momento difícil, aunque sabemos y lo que sabemos de él, de su vida, lo que las escrituras nos informan de la vida del rey David, es que el rey David a lo largo de toda su vida, empezando desde que fue rey de Israel, pues fue una vida de muchos altibajos, no fue una vida espiritual totalmente equilibrada. A pesar de que el rey David tuvo bastantes errores y cometió muchos errores a lo largo de su vida, fue considerado y llamado un hombre conforme al corazón de Dios. La mayor osadía de David pues la vemos cuando mata a Goliat. Desde ahí de ese episodio de su vida que el rey David mata a Goliat, después de que ninguno de sus hermanos y ninguno del ejército de Israel tuvo el valor para pelear contra el gigante Goliat, pues posterior a ello pues vemos a un David que fue perseguido por el mismo rey Saúl. Vemos a un David que se esconde en una cueva llamada de Adulam junto con otras personas. Vemos que en muchas ocasiones también el rey David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo no lo hizo. Vemos que falla también el rey David, podemos leer el Salmo número 51, pero en medio de todo ello eso nos enseña que no hay nadie que sea perfecto.
Todos los seres humanos aquí en la tierra, seamos cristianos o no seamos cristianos, sea católico o no sea católico, sea de la religión que sea, todos en algún momento de la vida pasamos por altibajos, tenemos altas, tenemos buenas. Difícilmente vamos a poder encontrar a un hombre que tenga una vida espiritual totalmente equilibrada, una vida moral totalmente equilibrada. Somos seres humanos y como seres humanos todos llegamos a cometer infinidad de errores. Por ello dice la Biblia que no hay ningún solo hombre que sea perfecto, que sea santo debajo del sol. Únicamente nuestro Señor Jesucristo fue santo, fue puro, fue tentado en todo, pero sin pecado. El versículo número 4 dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vuelvo a leerlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice aquí el rey David que aunque ande, quiere decir que no siempre va a andar en un valle de sombra y de muerte, pero él está diciendo, aunque pudiera pasar por un valle de sombra y de muerte, no voy a tener miedo, no voy a tener temor alguno, porque él está diciendo que Dios estará con él y que su vara y su callado le iban a infundir aliento. La muerte. Tema muy delicado el hablar de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte únicamente es un momento en el cual el espíritu del hombre pues, se desprende de su cuerpo. Todos en algún momento vamos a atravesar por la muerte. No importa la edad, sexo, ni nacionalidad, ni religión, ni mucho menos. Todos en algún momento de la vida vamos a atravesar la muerte y vamos a experimentar el dolor de la muerte. La Biblia nos dice que la muerte de los santos de Dios, nosotros sus hijos, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, pero aún la muerte sigue causando mucho misterio, hay mucho misticismo en relación al tema de la muerte, y hasta el día de hoy todos siguen hipotetizando, todos siguen divagando en su conocimiento, etcétera, sin llegar a una conclusión, sin llegar a una realidad o una definición. Pero la Biblia nos enseña que en el momento en que el hombre, el ser humano, cierra sus ojos aquí en la tierra, los abre allá en el cielo. Tal fue el caso de aquel hombre que muere a un lado de la cruz de Jesús y le dijo Jesús, aquel hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en aquel momento que aquel hombre cerró sus ojos aquí en la tierra, los abrió allá en el cielo. Entonces no existe un purgatorio, no existe las almas que andan penando en la calle, ni mucho menos. No. Al momento en que el hombre muere, o es cielo o es infierno, así está destinado para los hombres que mueran una sola vez. No hay una segunda oportunidad, no hay una reencarnación. Es por eso que aquí pudiéramos llegar a pensar. He escuchado yo algunos casos, algunos testimonios y lo digo con todo respeto y creo en el poder de Dios, creo en la gracia de Dios. Yo creo que para Dios no hay nada que sea imposible, pero he escuchado algunos casos o algunos testimonios que han dicho es que yo estuve muerto y volví a vivir y Dios me dio una segunda oportunidad, etc. Si así fuera, si la situación así fuera, entonces pues la Biblia se estaría contradiciendo, porque la Biblia dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces pues no, la Biblia no nos habla de una segunda oportunidad. Tenemos una sola vida y es en esta donde nosotros tenemos que determinar qué hacer con ella. Dice aquí la Biblia, hablando el rey David, que aunque él pase por un valle de sombra de muerte, aunque él atraviese por la muerte, si hasta el día de hoy, siglo XXI, la muerte ha sido un misterio para nosotros, que hasta el día de hoy la tecnología ha sido más avanzada, desde luego. Entonces imaginemos en aquellos tiempos bíblicos, y todavía nos remontamos antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, el misterio de la muerte también era muy sorprendente, no llegaban a una conclusión. La muerte también sigue causando mucho temor, mucho miedo.
hay gente que no quiere morirse, hay gente que le tiene miedo a morir, etcétera. Pero cuando venimos al conocimiento de Jesucristo, cuando venimos al conocimiento del Evangelio, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, ahora nos damos cuenta que, como dijo el apóstol San Pablo, para nosotros el morir es mucho mejor y el morir es ganancia, porque es la consumación de nuestra salvación. Es entonces cuando el hombre va al cielo y es el todo de nosotros. Es por ello que Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para que el día que nosotros tengamos que dejar pues, este mundo, pues estemos con Él. Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo a la muerte, no debemos de tener miedo al morir, sabiendo que la muerte para nosotros únicamente es un estado en el cual dejamos este mundo para ir a la presencia de Dios. Dice aquí el rey David: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, él dice, no voy a tener mal alguno. ¿Por qué motivo? Porque tú estarás conmigo. Es una promesa de Dios para nosotros, sus hijos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y Jesús también mencionó y dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el final. Entonces es una promesa de Dios, la fidelidad de Dios es una promesa, tal y como lo dice también en el Salmo número 117, que la fidelidad de Dios es grande, es maravillosa, es extensa la fidelidad de Dios. Dios está con nosotros en los momentos bajos, en los momentos altos. Dios está con nosotros en la tristeza, Dios está con nosotros en la felicidad, Dios está con nosotros en la alegría, también en la tristeza, en el luto, etc. Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces no debemos de tener miedo, aunque pasemos por la peor situación que nosotros tengamos que atravesar, aunque atravesemos este valle de sombra y de muerte, que no precisamente tenga que ver únicamente con la muerte, sino que también el rey David pudiera especificar aquel valle de sombra y de muerte, pues aquellas situaciones donde el rey David, recordemos que el rey David tuvo muchos enemigos y combatió ante muchos ejércitos que eran más poderosos que él. Sin embargo, Dios le daba la victoria. Entonces puede ser que también el rey David aquí esté diciendo: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, es decir, aunque me encuentre en una guerra muy extensa y el ejército sea más grande que el mío, etcétera, no voy a tener temor alguno, porque tú vas a estar conmigo. Es una promesa de parte de Dios, que Dios no nos va a dejar solos, ni mucho menos avergonzados. Y dice David también, menciona dos cosas: la vara y el callado. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara de la corrección, la vara era con la cual el pastor, sabemos que David, antes de llegar a ser rey de Israel, pues dedicaba la mayor parte de su tiempo cuidando las ovejas de su padre en aquellas praderas, donde él tenía toda la intimidad y todo el tiempo también para buscar a Dios. Entonces aquí el rey David está mencionando tu vara. Él sabía perfectamente, David, que era una oveja en las manos de Dios. Y no solamente la vara también servía para darle dirección a las ovejas. Y tal es el caso que también la vara de Dios nos instruye, nos dirige para guiarnos por los caminos rectos, por los caminos de bien, por los caminos de bendición. Y dice: y tu callado me infundirán aliento. El callado era un accesorio que el pastor también utilizaba para guiar a las ovejas. Cuando las ovejas ya se empezaban a salir del redil, pues con el callado la jalaba nuevamente hacia los caminos. Entonces aquí el rey David dice que la vara y el callado le iban a dar el aliento cotidiano, o le iban a infundir el aliento. Y en cuántas ocasiones nosotros no caminando con Dios, no caminando con Jesucristo, muchas veces en el caminar con Jesús pasamos por diferentes situaciones atípicas que muchas veces nos desalientan, o muchas veces nos baja la moral, como decimos. En cuántas ocasiones llegamos a sentir tristes, desahuciados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que la vara del Señor y el callado del Señor nos van a infundir el aliento, nos van a dar aliento para continuar día con día. Y el versículo número 5, hermanos, dice la Biblia: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí es otro punto muy importante en cómo nos damos cuenta.
pudiéramos imaginarnos cuántos enemigos tenía David, cuántos ejércitos intentaban destruir el reinado del cantor de Israel, de David. Por ello él está diciendo, aderezas mesa delante de mí, dice, pero en presencia de mis angustiadores. No está hablando de un solo angustiador, sino angustiador, está hablando en plural. Tenía a David infinidad, pero infinidad de enemigos que intentaban matarlo, que intentaban acabar con su reinado día con día. Y él dice que aderezas mesa delante de mí. La mesa es algo representativo. Jesucristo, quiere decir que esta mesa son todas las bendiciones espirituales que Jesucristo nos da en la cruz del Calvario al morir. Por ello Jesús, al morir en la cruz del Calvario, él dice, consumado es. Es decir, que ahora tenemos entrada directa ante el trono de la gracia. Ya no hay nada que nos impida llegar al trono de la gracia. Ahora nosotros, por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, es que nosotros, el hombre pecador, el hombre cansado, el hombre cargado, el hombre que esté triste, el hombre que esté cautivo, el hombre que esté desahuciado, etcétera, puede acudir a la cruz del Calvario, puede llegar directamente al trono de la gracia de Dios y allá alcanzar el oportuno socorro, pero también alcanzar la misericordia. Es allí la mesa donde están expuestas todas las bendiciones espirituales para nosotros. Si necesitamos de la paz de Dios en medio de una circunstancia difícil, vamos a la cruz del Calvario y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando necesitamos renovar nuestra fuerza, nuestras fuerzas, vamos también a la cruz del Calvario. Dice la Biblia, venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Es ahí donde fue consumado el pecado, es ahí donde abundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de lo que nos angustia, llámese enfermedad, llámese problemas en el hogar, llámese situaciones económicas, lo que nos esté angustiando. Por eso también el apóstol San Pedro dice que echemos toda ansiedad sobre Él y confiemos en Él porque Él va a obrar en nosotros. Y finalmente dice aquí el rey David, unges mi cabeza con aceite y dice, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. El aceite lo ocupaban los pastores de aquellos tiempos para sanar las heridas de las ovejas cuando éstas eran atacadas por aquellos lobos. Entonces se acercaba el pastor y les untaba el aceite y con eso curaba las heridas de las ovejas. Aquí el rey David lo está poniendo en similitud, dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero también vemos que el aceite es representativo con el Espíritu Santo y la Biblia también nos habla acerca del Espíritu. Dijo Jesús que Él se iba, pero que no íbamos a estar solos, que iba a estar con nosotros el Espíritu, ese Espíritu que nos guía a toda verdad, ese Espíritu Santo que nos consuela y que se mueve en nuestros corazones. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite, pero también mi copa está rebosando. Se refiere también cuando habla de la copa, nuestro corazón va a estar rebosando en Él, nuestro corazón va a estar reposando en Él. Por eso dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová, alaba a Jehová, espera en Él. Debemos de aprender a depositar nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros problemas en las manos de Dios y Él va a obrar. Aquí el buen pastor, aquí el pastor de Israel, el rey David, nos está enseñando que no tengamos miedo a nada, que venga lo que venga, no tengamos miedo, porque Él va a estar con nosotros, que su vara y su callado nos van a infundir el aliento y nos van a guiar por el camino correcto. Dios es nuestra guía, Dios es nuestra fortaleza. Pero también nos está enseñando aquí el cantor de Israel que Él adereza mesa delante de nosotros, aderezas mesa delante de mí en presencia de aquellos angustiadores, y que Él unge nuestra cabeza con aceite para que de esta forma nuestra copa o nuestro corazón y nuestra vida esté rebosando en Él. Hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario, tú amigo que nos escuchas quizá por primera vez, te invitamos a que te acerques a Jesucristo. Acerquémonos a Jesucristo con un corazón sincero, sin importar cuál sea la condición de nuestras vidas, qué tan grandes sean los pecados que nosotros llevemos encima. Dice la Biblia que Él es fiel y justo en perdonar cada una de nuestras ofensas y cada uno de nuestros pecados. Hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario, les deseo buenas noches, que nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. El día domingo tenemos nuestro culto de forma presencial, al cual están todos invitados a partir de las 11 de la mañana, y les invito para que sigan escuchando las grabaciones y las predicaciones que se están subiendo a nuestro canal. Que el Señor les bendiga y que pasen excelente noche.